El reloj del tablero marcaba las 3:47 a.m. Cada dígito brillaba como un pequeño insulto al cansancio de Miguel. La lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas se esforzaban a un ritmo hipnótico y cansado, igual que él. En la pantalla de su teléfono, las aplicaciones bancarias mostraban el rojo de sus deudas, una herida digital que solo el trabajo incesante podía empezar a sanar. Estaba a punto de terminar su turno, soñando con su cama, cuando la aplicación emitió el agudo sonido de una nueva llamada. Era un largo viaje, desde Sao Paulo hasta una ciudad vecina por la autopista Regis Bittencourt, la infame BR-116. La tarifa era demasiado buena para rechazarla. Con un suspiro que mezclaba resignación y codicia, aceptó. El motor del coche era un eco de su propio corazón cansado. Encontró a Elena bajo el toldo de un viejo edificio, una figura solitaria en la noche lluviosa. Era joven, vestía con sencillez y solo llevaba una pequeña mochila al hombro, como si hubiera salido de casa con todo lo que poseía. Al subir al coche, trajo consigo el olor a lluvia y una tensión que llenó de inmediato el pequeño espacio. Casi no dijo nada, simplemente confirmó su destino en voz baja, casi un susurro. Durante los primeros kilómetros, mientras cruzaban la ciudad dormida hacia la carretera, el silencio entre ellos era denso, roto solo por el sonido de la lluvia y la radio a bajo volumen. Miguel podía sentir su mirada fija en la oscuridad exterior, como si buscara algo que la siguiera. Las últimas luces de la ciudad se desvanecieron en el retrovisor y el coche fue absorbido por la oscuridad total de la BR-116. La lluvia caía ahora con furia torrencial, convirtiendo la carretera en un río negro y brillante. Miguel aferró el volante con los nudillos blancos y la visibilidad reducida a solo unos metros. Fue en ese momento, en una recta larga y desierta, que una figura se materializó a la luz de los faros. Era una mujer, de pie en medio de la carretera, con la ropa aparentemente empapada y pegada a su cuerpo. Su figura era extrañamente translúcida, casi fundiéndose con las cortinas de agua. Sin tiempo para pensar, Miguel giró el volante con violencia. El coche derrapó sobre el asfalto mojado, con los neumáticos chirriando en protesta antes de recuperar el agarre a centímetros del guardarraíl. El corazón de Miguel latía con fuerza en su pecho. Una mezcla de adrenalina y rabia inundó su cuerpo. ¿Viste eso?, jadeó, mirando frenéticamente por el retrovisor, esperando ver a la mujer, quizá herida, quizá corriendo. Pero no había nada, solo la carretera vacía y la lluvia incesante. Se giró hacia Elena, dispuesto a justificar su peligrosa maniobra, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ella no se sorprendió ni entró en pánico. Su rostro, pálido bajo la luz verde del salpicadero, estaba sereno, con la mirada fija en la oscuridad que habían dejado atrás. Con una voz apenas más fría que un soplo de aire frío, susurró: «Nos encontró». Su calma era más aterradora que cualquier aparición. Miguel intentó anclarse en la realidad, diciéndose que era el cansancio, un animal en la carretera, algo. Pero la realidad empezó a desmoronarse dentro del coche. La radio, que había estado tocando música suave, se convirtió en un siseo estático, y a través del ruido blanco empezaron a filtrarse voces susurrantes, palabras inconexas y la melodía fantasmal de una nana. Al mismo tiempo, una ola de frío gélido inundó el vehículo, poniendo la piel de gallina en Miguel y empañando las ventanas interiores. Miró el salpicadero. La calefacción estaba apagada. Fue entonces cuando miró por el retrovisor y la vio. No estaba en la carretera, sino su rostro pálido y lloroso reflejado en la luneta trasera, con la mirada fija en Elena como una madre asomada a la cuna de su hijo. El pánico finalmente rompió la compostura de Miguel. Exigió una explicación con voz aguda y temblorosa.
Bajo presión, Elena, o mejor dicho, Sofía, como reveló su nombre, confesó. Explicó que un espíritu la había seguido durante semanas. La entidad era una madre que había perdido a su hija en un brutal accidente en esa misma carretera años atrás. Sofía, por un cruel giro del destino, era la viva imagen de la niña fallecida. El acecho había comenzado sutilmente, con objetos moviéndose en su casa, pero se había vuelto cada vez más posesivo y agresivo. El viaje era su última esperanza, un intento desesperado por escapar a casa de una tía en otra ciudad, creyendo que la distancia podría romper esa conexión macabra que no había pedido. Entonces, la presencia fantasmal comenzó a interferir físicamente. Su dolor se manifestó como fuerza. Con un golpe sordo y simultáneo, las 4 puertas del coche se cerraron, atrapándolos. Miguel forzó la manija de la puerta, pero fue inútil. Entonces, una presión invisible y poderosa se apoderó del volante, intentando tirarlo hacia la derecha, hacia un viejo árbol retorcido al lado de la carretera, en cuya base podía ver una pequeña cruz de madera. Luchó contra la fuerza, mientras el coche se desviaba peligrosamente sobre la carretera mojada. Ya no era solo un fantasma. La entidad intentaba matarlos, recreando la tragedia original para finalmente tener a su hija de vuelta a su lado en la muerte. Sentada en el asiento trasero, Sofía dejó escapar un gemido bajo, con el cuerpo rígido. Cuando habló, no era su voz, era un lamento más antiguo y profundo, lleno de un insoportable dolor maternal. Hija mía, vuelve, conmigo. Mamá te extraña mucho. Miguel miró por el retrovisor y vio el rostro de Sofía contorsionado en una máscara de agonía, como si luchara contra un invasor invisible. La voz cambió entonces. El tono suplicante se endureció en una gélida amenaza que resonó en el reducido espacio del coche, saliendo de la boca de Sofía, pero con la voluntad del fantasma. Si no puedo tenerte, nadie lo hará. Estaremos juntos, aquí, para siempre. El coche, como por sí solo, empezó a aminorar la marcha y se detuvo frente a un pequeño cementerio abandonado a un lado de la carretera, con las puertas de hierro torcidas y abiertas. Las puertas del vehículo se abrieron solas. La voz de su madre, ahora desde afuera, un susurro en el viento lluvioso, ordenó: «Visita a tu hermana». Miguel, aterrorizado, miró a Sofía. Con lágrimas en los ojos, reveló la última pieza del rompecabezas. Había tenido una hermana gemela que murió al dar a luz. El fantasma se había conectado con ella no solo por su apariencia, sino por un dolor compartido, una herida de pérdida que ambas llevaban. El fantasma no solo quería una hija sustituta, veía en Sofía un reflejo de su propia alma rota. La paciencia del ente se agotó. Ignorando la orden de visitar el cementerio, Miguel logró arrancar el coche, pero el motor petardeó y se apagó. Un frío gélido inundó el interior y el aire se condensó en una espesa niebla. En el asiento trasero, junto a Sofía, la niebla se condensó, tomando la forma de la madre fantasma. Ya no era una aparición translúcida, sino una presencia casi sólida, con la ropa empapada, el pelo pegado a la cara y unos ojos que eran abismos de dolor y furia posesiva. Las luces del salpicadero parpadearon desenfrenadamente y el motor del coche volvió a la vida por sí solo, acelerando brutalmente. El vehículo se disparó por la carretera, completamente fuera del control de Miguel, rumbo a una colisión directa con el árbol marcado por la cruz. Con un chirrido de metal y goma, el coche se desvió de la carretera, deteniéndose su parachoques a escasos centímetros de estrellarse contra el tronco retorcido. En el silencio ensordecedor que siguió al caos, la madre fantasma actuó. Su figura se solidificó aún más al agarrar el brazo de Sofía.
con sus dedos espectrales, fríos como la muerte, intentando arrastrarla hacia la noche, a su lado. El grito de Sofía fue agudo y real, puro terror. Por un instante, Miguel vio la salida, la puerta sin llave, la oportunidad de correr y dejar atrás aquella pesadilla. Él solo era el conductor, pero ver el rostro de aquella joven, a punto de ser consumida por una tragedia ancestral, despertó algo en él. No sería cómplice de otra muerte en aquella carretera. Superando el miedo que lo paralizaba, Miguel entró en acción. Buscó lo único que había en el coche que no era ni práctico ni económico, un pequeño rosario de madera oscura que le había regalado su abuela, colgado del retrovisor. Con un grito entre furia y plegaria, extendió la mano por encima del asiento y presionó la pequeña cruz del rosario contra el brazo de la aparición que sostenía a Sofía. El contacto produjo un silbido, como agua sobre una plancha caliente, y una tenue luz emanó del punto de contacto. La madre fantasma dejó escapar un grito penetrante e inhumano, un aullido de pura angustia que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad, retrocediendo ante la fe depositada en ese simple objeto de madera. El grito de la entidad se desvaneció en el aire, su forma se disolvió en una fría neblina que se disipó lentamente, pero la sensación de su presencia permaneció, un escalofrío residual en los huesos. El coche, una vez muerto, respondió al giro de la llave de Miguel. Temblando, pero con renovada determinación, maniobró el vehículo de vuelta al asfalto. Condujeron el resto del camino en un pesado silencio compartido, la oscuridad exterior dando paso lentamente a los primeros grises del amanecer. Al llegar a su ciudad de destino, la luz de la mañana se sintió purificadora, casi sagrada. Sofía salió del coche y por un instante miró a Miguel. Un silencioso entendimiento surgió entre ellos. Sin decir palabra, se dio la vuelta y echó a andar por la calle, finalmente libre, dejándolo solo con el trauma. Pasaron los meses. Miguel siguió conduciendo, sus deudas disminuyendo, pero el recuerdo de aquella noche en la BR-116 se convirtió en una cicatriz permanente en su mente. Evitaba los viajes nocturnos a esa zona, rechazándolos sin pensarlo. Un martes por la noche, una nueva llamada apareció en la pantalla. Lo aceptó por reflejo, antes de leer los detalles. La pasajera se llamaba Elena. El destino, un punto aleatorio marcado al principio de esa misma maldita autopista. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por puro instinto, sus ojos se dirigieron al retrovisor. En el asiento trasero vacío, el pálido rostro de la madre fantasma se reflejó por un instante, con una sonrisa triste y posesiva en los labios. El ciclo no se había roto. El conductor había cambiado. Los faros delanteros pueden ocultar más de lo que revelan. Cuéntanos desde qué ciudad estás viendo y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es la carretera más embrujada de tu zona y qué historias cuenta la gente sobre ella? La cabina de la camioneta de Omar Vargas era un universo de metal y sudor flotando en un mar de oscuridad. Era una de esas noches bochornosas y sin luna en la campiña brasileña, donde el asfalto parecía respirar el calor del día. Cansado, mantenía la vista fija en la carretera, pero su mente vagaba hacia un mapa de papel arrugado en el tablero. Un atajo, una vieja carretera federal en desuso que, según sus cálculos, le ahorraría al menos 3 horas de viaje. El letrero de madera, roído por las termitas, era claro: carretera cortada, peligro. Lo ignoró con la arrogancia de quien se considera dueño de la carretera, girando el volante y sintiendo el golpe sordo de las llantas del gigante metálico al abandonar el asfalto liso por la superficie agrietada y olvidada del pasado. El silencio fue lo primero que notó. El constante ruido del tráfico desapareció.
reemplazado solo por el rugido del motor y el balanceo rítmico de una pequeña muñeca de plástico. Un superhéroe descolorido, colgada del retrovisor. El aire dentro de la cabina parecía densificarse, cargado con el olor a vegetación húmeda y abandono. Omar subió el volumen de la radio, buscando la compañía de alguna voz, pero solo encontró estática. Se dijo a sí mismo que era solo un camino viejo, un atajo hacia la entrega. Pero en el fondo sabía que no solo estaba atravesando el mapa, estaba, como siempre, intentando atravesar sus propios recuerdos, acelerando para escapar de algo que ninguna velocidad podría dejar atrás. El camión avanzaba lentamente, sus faros eran la única fuente de vida en kilómetros de abandono. Tras unos 20 minutos, en la silenciosa carretera, una mancha de color apareció en la oscuridad. Una pelota roja de goma rebotaba suavemente en medio de la carretera, cada rebote perfectamente sincronizado, como impulsado por una mano invisible. La escena era tan absurda, tan fuera de lugar, que la primera reacción de Omar fue de irritación. Frenó a fondo y el camión protestó con un fuerte chirrido metálico. El vehículo se detuvo a pocos metros de la pelota, que dejó de moverse en ese preciso instante, inmóvil sobre una grieta del asfalto. El silencio que siguió fue más denso que antes, y Omar sintió un escalofrío recorrerle la nuca, a pesar del calor sofocante de la noche. Miró fijamente el objeto, tratando de encontrar una explicación lógica, cuando la radio, previamente en silencio, estalló en un sonido nítido. No era música ni estática, era la risa alegre de un niño pequeño, un sonido que debería haber sido inocente, pero en esa soledad sonaba profano y terriblemente cercano. La risa se detuvo de golpe y fue reemplazada por un susurro claro que pareció formarse junto a su oído en la cabina. «Te toca buscar». En el instante en que se pronunció la última palabra, Omar parpadeó y la bola roja desapareció del haz de luz. No rodó entre los arbustos, ni la cubrió ninguna sombra. Simplemente se desvaneció. Un terror gélido se apoderó de él y pisó a fondo el acelerador por puro instinto. Acelerando por la oscura carretera, Omar intentó convencerse de que el cansancio le había jugado una mala pasada, pero el silencioso bosque parecía observarlo, cada sombra danzando como una burla. Entonces los faros iluminaron otra figura. De pie en el arcén, una niña pequeña con un sencillo vestido blanco estaba de espaldas a la camioneta. Un escalofrío de miedo y compasión recorrió a Omar. Una niña allí era imposible. Mantuvo el pie en el acelerador, decidido a no detenerse, a no involucrarse. Justo cuando el taxi se alineó con ella, la niña giró la cabeza. El movimiento fue antinatural. Su cuello giró 180 grados sin mover los hombros. Sus ojos eran negros, pozos vacíos, y una amplia sonrisa ávida se extendió por su rostro mientras su voz silbaba contra la ventana. ¡Frío! El terror le dio a Omar una nueva oleada de adrenalina. No se atrevió a mirar atrás, con la vista fija en el camino apenas visible que tenía delante. Pero las reglas habían cambiado. La niña ya no. Estaba solo en la carretera. Estaba en todas partes. Empezó a oír golpes sordos y rítmicos en la pared metálica del contenedor, como si alguien estuviera encerrado dentro, exigiendo que lo dejaran salir. Al mirar por el retrovisor derecho, vio su reflejo sentada en los escalones de la cabina, balanceando las piernas, antes de que la imagen se desvaneciera. En el polvo acumulado en la ventanilla del copiloto, apareció la huella de una mano pequeña y perfecta, grabada como un sello. Ya no se escondía, estaba explorando su patio de recreo. Desesperado, agarró su móvil buscando señal, una conexión con el mundo real.
La pantalla, antes oscura, se iluminó sola, mostrando un mapa GPS que no había activado. El punto azul que representaba su camioneta no estaba en una carretera, sino en el centro de un colorido diseño infantil, con la ubicación marcada como Parque de Atracciones Lost Soul. Al instante, la radio crepitó y la voz de la chica regresó, ahora con un tono de entusiasmo contenido, señal de progreso en su juego. «Hace calor», cantó a través de la estática, llenando la cabina y ahogando el aire. Se acercaba, no a su destino, sino al epicentro de su pesadilla. El camino mismo comenzó a transformarse bajo las ruedas del camión. Las grietas del asfalto parecieron cerrarse, la vegetación silvestre a los lados retrocedió y las señales oxidadas parecían nuevas y recién pintadas. La noche a su alrededor seguía igual, pero el camino rejuvenecía, volviendo a lo que había sido años atrás. Omar sintió un nudo en el estómago al reconocer cada curva, cada huella de neumático. No solo conducía, se veía obligado a viajar en el tiempo, de vuelta a una noche específica, una noche de temeridad y velocidad, una noche que había pasado años intentando borrar de su memoria, pero que ahora resurgió bajo sus neumáticos. La alucinación se volvió insoportablemente real. Vio sus propias manos, más jóvenes, en el volante. Escuchó la música a todo volumen que sonaba en la radio por aquel entonces. Entonces la escena se repitió como una película antigua. La bola roja rodando sobre la pista, el chirrido de los frenos, el horrible golpe sordo. La cabina volvió al presente, silenciosa y oscura. Sentada en el asiento del copiloto, la chica fantasma lo observaba fijamente, ahora con una expresión de profunda tristeza. Sostenía la pelota roja en su regazo. Su voz ya no era juguetona, sino devastadoramente clara. La pregunta que sellaría su destino. ¿No volverás a escapar? El juego nunca se había tratado de esconderse. Se había tratado de dejar de correr. Con un hipo metálico, el motor de la camioneta tosió y se apagó. Los faros delanteros destellaron una última vez antes de apagarse, sumiendo la cabina en una oscuridad casi total. El silencio era absoluto. Omar, con el corazón latiéndole con fuerza, miró hacia afuera y vio. A través del parabrisas, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles, reconoció el lugar. La camioneta se había detenido justo frente a una pequeña cruz de madera torcida y cubierta de musgo, plantada al borde del camino. El monumento improvisado, olvidado por todos menos por él. No solo había regresado a la carretera, había sido llevado de vuelta a la escena exacta de su crimen, al punto final de su larga huida. El juego lo había traído a casa. En medio del camino, bañada por una tenue luz que parecía emanar de su interior, la chica estaba de pie. Su expresión ya no era maliciosa ni triste, sino de serena determinación. «Te encontré», dijo, su voz resonando en la noche quieta sin necesidad de la radio. «Ahora me toca esconderme». En cuanto pronunció esas palabras, la oscuridad que la rodeaba pareció cobrar vida, retorciéndose y profundizándose como tinta en el agua. El camino, los árboles, el cielo, todo parecía plegarse a su alrededor, convirtiéndose en parte de un escondite imposible, un abismo que amenazaba con tragárselo todo. Omar comprendió que el juego no tenía ganador, solo un último participante. Todo su cuerpo le gritaba que se quedara allí, encerrado, a salvo en la cabaña que había sido su hogar y su armadura durante tantos años. Que corriera. Era lo que siempre hacía. Pero la imagen de su yo más joven, alejándose a toda velocidad del cuerpo de una niña, lo asaltó con una claridad insoportable. Esta vez no. Con un esfuerzo monumental,
Abrió la puerta. El clic del metal resonó como una sentencia. Salió de la camioneta, con las piernas temblorosas, y caminó hacia la chica, hacia el epicentro de esa realidad distorsionada. Las lágrimas que había contenido durante una década finalmente llegaron, y entre sollozos comenzó a pedir perdón, no por la aparición, sino por el recuerdo que representaba, aceptando finalmente su papel en ese juego eterno. Omar se arrodilló sobre el asfalto agrietado, entre los sollozos convulsivos de un hombre que finalmente había dejado de correr. Ante él, el aura aterradora de la niña se desvaneció. Su expresión traviesa dio paso a una tristeza infinita. Extendió una mano pequeña y translúcida y le tocó el rostro, un gesto ingrávido que llevaba la fuerza de una década de atormentamiento. «Nadie se detiene nunca a jugar», susurró, y en su voz ya no había amenaza, solo la soledad de un niño olvidado para siempre. En ese instante de contacto, un par de faros brillantes aparecieron en la distancia, creciendo rápidamente. El sonido de un motor moderno y veloz se acercaba, un sonido que no pertenecía a ese lugar abandonado al tiempo. Omar cerró los ojos aceptando su destino. El coche pasó junto a ellos, su sonido y su luz los atravesaron como humo. Omar abrió los ojos, se miró las manos y las vio, pálidas y transparentes. La carretera a su alrededor ya no estaba abandonada. Era una autopista transitada, con el flujo constante de vehículos modernos. La chica estaba a su lado, ahora sosteniéndole la mano. Ya no era una torturadora, sino una compañera. Juntos vieron pasar los coches. Omar no había escapado de su castigo ni había encontrado perdón. Simplemente lo habían encontrado, cambiando la solitaria prisión de su cabaña por la compañía eterna de aquel a quien había abandonado, condenado a ver la vida pasar, para siempre al otro lado del juego. Algunos atajos no acortan distancias, solo la eternidad. Y al borde de cada camino hay una historia que espera ser contada. Para no quedarte atrás en tu próximo viaje, dale a me gusta y suscríbete al canal. Te buscaremos. Las risas de los amigos de Carla en el bar de Pineiros parecían distantes, amortiguadas por la discusión que acababa de tener con su novio por teléfono. La pantalla de su teléfono aún brillaba con su último mensaje, un final frío para la noche. La ansiedad, una visitante frecuente, le oprimía el estómago. Solo quería volver a casa, al silencio de su apartamento. Afuera, una fina llovizna gélida caía sobre São Paulo, convirtiendo las luces de la ciudad en borrones de neón. Abrió la aplicación de 1200 Transporte, con el dedo flotando impaciente sobre la pantalla mientras el sistema buscaba un coche. El tiempo se arrastraba. Justo cuando estaba a punto de rendirse y probar otra aplicación, apareció una notificación. Hugo, Honda Civic negro, 4,9 de calificación, a 3 minutos. El alivio fue inmediato. El coche llegó a tiempo. Un punto de oscuridad silenciosa en medio del bullicio de la calle. Estaba impecablemente limpio, casi estéril. Carla se subió al asiento trasero, trayendo consigo el frío de la noche. El conductor, un hombre pálido de mediana edad, no se giró ni la saludó con el acostumbrado «buenas noches». Se limitó a reconocer su nombre con un breve asentimiento cuando ella lo dijo, con la mirada fija en la carretera reflejada en el retrovisor. El silencio dentro del vehículo era extraño, no relajante, sino denso, vacío. Se recostó en su asiento, ansiosa por llegar a casa y dejar atrás esa noche incómoda, poniéndose los auriculares como barrera contra el silencio opresivo del conductor y del mundo. El viaje comenzó en un silencio casi meditativo, mientras el coche se deslizaba por las calles mojadas de São Paulo. Carla, absorta en sus pensamientos,
Apenas prestaba atención a la carretera, con el brillo de la pantalla de su teléfono como única preocupación. Solo cuando el suave sonido del GPS indicó un giro a la derecha, notó que algo andaba mal. El coche siguió recto, dejando atrás la avenida iluminada y entrando en una calle más oscura e industrial. «Creo que la entrada estaba por ahí», dijo con la voz un poco más alta de lo previsto, rompiendo el silencio. Hugo no respondió. No movió un músculo, con las manos firmes en el volante, la mirada fija en la oscuridad. Su total indiferencia era más inquietante que cualquier réplica grosera. Un poco irritada, pero ahora sobre todo aprensiva, Carla centró su atención en la aplicación de su teléfono, lista para mostrarle al conductor la ruta correcta. Fue entonces cuando sintió un vuelco. El mapa en la pantalla empezó a parpadear. La línea azul que indicaba la ruta se fragmentó en docenas de fragmentos, y los nombres familiares de las calles se disolvieron en un galimatías digital sin sentido. Miró la pequeña foto de perfil de Hugo en la parte superior de la pantalla. Por una fracción de segundo, la sonrisa amable se desvaneció. Sus ojos se convirtieron en dos sombras vacías antes de que la foto volviera a la normalidad. Negó con la cabeza, diciéndose a sí misma que era un error, un fallo del sistema. Pero el aire en el coche parecía enfriarse. El pánico empezó a apoderarse de Carla mientras intentaba resistirse a la aplicación. El botón de «Cancelar viaje» estaba gris e inerte al tacto. El precio estimado, que antes marcaba 25 reales, ahora mostraba una serie de números aleatorios que subían y bajaban precipitadamente. De repente, una notificación de la propia aplicación llenó la pantalla. Recalculando ruta al destino final. Justo debajo, en letras más pequeñas, hora estimada de 1900, llegada nunca. Intentó cerrar la aplicación, llamar a la policía, a su novio, a quien fuera, pero el icono de la señal en su teléfono había desaparecido, reemplazado por un rotundo «sin servicio». Su ventana al mundo, su dispositivo de seguridad, se había convertido en las rejas de su celular digital. Entonces, la radio del coche se encendió sola, llenando el silencio con el áspero sonido de la estática. A través del siseo, Carla pudo oír fragmentos de una voz, la de un periodista, hablando a toda prisa sobre un grave accidente de tráfico en la marginal Tieté. La voz fue devorada por la estática de nuevo, pero la sensación de pavor se intensificó. Fue entonces cuando sintió un roce gélido en el hombro, la inconfundible presión de dedos fríos a través del abrigo. Se giró bruscamente con el corazón en un puño, pero no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. El frío, sin embargo, persistía en su piel, una marca invisible de la presencia que ahora compartía el coche con ellas. Atrapada en un círculo vicioso de terror creciente, Carla miró por la ventana, desesperada por encontrar un punto de referencia, algo que demostrara que seguía en São Paulo. Vio una tienda cerrada, con un grafiti distintivo en la puerta metálica y un letrero de neón que decía «Pare». Condujeron por calles oscuras y desiertas durante unos minutos más. Cuando volvió a mirar afuera, la misma tienda seguía allí, frente a su ventana, con el mismo grafiti y el mismo letrero intermitente. No iban a ninguna parte, estaban atrapadas en un bucle, un fallo en la realidad, recorriendo una y otra vez un recuerdo que no le pertenecía, pero que ahora la aprisionaba. Hugo finalmente habló, y su voz rompió el silencio como un cristal roto. Era baja, monótona y sin emoción, como un mensaje de voz grabado. «Llueve a cántaros otra vez», dijo con la mirada fija al frente. «Me contaste de tu duro día de trabajo, pero no te preocupes, ya casi llegamos». Habló con una familiaridad aterradora, como si continuara una conversación que nunca comenzaron.
Luego giró ligeramente la cabeza hacia ella, con la mirada aún vacía. ¿No te acuerdas? Ya casi llegábamos cuando se apagaron las luces. La pregunta, cargada de una confusión fantasmal, confirmó el peor temor de Carla. No le estaba hablando a ella, le estaba hablando a un fantasma, y en su lugar la vio a ella. Fingiendo buscar un pañuelo, Carla abrió la guantera con manos temblorosas. No había manual ni documentos del coche, solo un documento de identidad, viejo y desgastado por la humedad. La foto era de una joven de sonrisa triste que se parecía inquietantemente a ella. Se llamaba Laura Méndez. En el momento en que Carla tomó el documento, Hugo miró el objeto en su mano y una tristeza invadió su voz. «Te dije que lo habías olvidado», murmuró casi con ternura. «Te lo guardé». En ese instante, la identidad de Carla se borró por completo. Para el conductor fantasma, ella era Laura, y sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados. La pasividad de Hugo se desvaneció, reemplazada por una agitación febril. Hablaba sin parar, reviviendo su última conversación con el pasajero muerto. Sus palabras se atropellaban en un torrente de recuerdos fantasmales. El coche aceleró, ignorando señales y calles, siguiendo una ruta marcada por la tragedia. Carla reconoció el camino hacia uno de los grandes pasos elevados que atravesaban la ciudad, un gigante de hormigón oscuro y tenuemente iluminado. «Tenemos que terminar la carrera», gritó Hugo, no a ella, sino a la noche, a su destino. «Ya casi llegamos, no te preocupes». Ya no era un conductor, sino la grabación de un hombre en sus últimos segundos de vida. Y el coche era la aguja clavada en el último surco de un disco rayado, reproduciendo la misma nota de desesperación una y otra vez. Mientras el coche volaba sobre el paso elevado hacia la barandilla, el teléfono de Carla, flácido en su mano, se iluminó con un brillo cegador. Una sola notificación de la APP de transporte llenó la pantalla. Un mensaje inverosímil. «Tu conductor, Hugo, ha sido encontrado, víctima de un accidente mortal hace un año. Evalúa tu viaje». Al instante, Hugo se giró hacia ella, con el pánico a la muerte grabado en su rostro. Su imagen comenzó a desfigurarse, su piel se agrietó en horribles heridas. Sus ojos se convirtieron en pozos de oscuridad, una aterradora falla entre el hombre que era y el cadáver en el que se había convertido. La tecnología y lo sobrenatural se habían fusionado, enviándole la confirmación definitiva de su destino inminente. El hormigón del muro se acercaba, el final del recorrido, la última parada de esta carrera infernal. Luchar físicamente era inútil, gritar era inútil. El pánico de Carla dio paso a una claridad gélida y desesperada. No podía romper su realidad, así que tenía que entrar en ella. La carrera tenía que terminar, no con un choque, sino con una confirmación. Ella no era una víctima, era la coprotagonista de esta tragedia, la pasajera que necesitaba para completar su ciclo, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una voz sorprendentemente serena, se preparó para interpretar el papel de su vida, o mejor dicho, para su vida, el papel de una muerta, para evitar convertirse en una. Con la barandilla del paso elevado cubriendo el parabrisas, Carla se inclinó hacia adelante, con la voz firme a pesar del terror que la consumía. No le gritó, sino que lo tranquilizó, entrando en su delirio como la única pasajera capaz de hacerlo. «Hugo», dijo en voz baja, «llegamos, lo conseguiste, puedes terminar el viaje». Sus ojos se encontraron con los de él, que parpadeaban confundidos. Sin dudarlo, echó un vistazo a la pantalla de su teléfono, a la macabra notificación. Con el pulgar tembloroso, tocó el único campo que parecía activo, la calificación de 5 estrellas. En el instante en que su dedo pulsó la 5ª estrella,
El coche frenó con un chirrido insoportable. Los neumáticos chirriaron con un chirrido agudo al detenerse a centímetros del hormigón, lanzándola hacia adelante contra el cinturón de seguridad. El silencio que siguió fue absoluto. Hugo se giró hacia ella y la imagen distorsionada de su rostro maltrecho se suavizó. Por primera vez, una expresión de paz, de alivio, inundó sus rasgos. Él y el coche empezaron a desvanecerse. Primero los bordes, luego el salpicadero, los asientos, todo disolviéndose en millones de partículas digitales, como un fallo que se corrige a sí mismo. En cuestión de segundos, Carla estaba sola, de pie en medio del oscuro paso elevado, con la fría llovizna mojándole la cara. El silencio se rompió con un sonido alegre y familiar. Una notificación de su teléfono. Bajó la mirada. El mensaje de la aplicación apareció en la pantalla. Gracias por viajar con nosotros. Por favor, califique su viaje con Hugo. Abajo, 5 estrellas vacías parpadeaban, esperando su opinión. La próxima vez que te subas al coche de un desconocido, recuerda, cada viaje tiene un destino. Sin embargo, algunos no terminan en el mapa. Para asegurarte de que tu próximo viaje no sea el último, dale a me gusta y suscríbete al canal. Te llevaremos sano y salvo. El asfalto de la carretera Federal 2, en pleno desierto de Sonora, relucía bajo un sol implacable, una franja oscura e interminable que parecía no llevar a ninguna parte. Dentro de su sedán polvoriento, Javier sentía cómo el aire acondicionado luchaba inútilmente contra el calor sofocante que se filtraba por las grietas. Cajas de cartón mal empaquetadas ocupaban el asiento del copiloto y el respaldo, testigos silenciosos de una vida deshecha a toda prisa. La radio sonaba una vieja balada melancólica, pero su mente estaba en otra parte, atrapado en la culpa que lo había llevado a empacar y simplemente irse. En la pantalla de su celular, el nombre Elena apareció por 10ª vez esa mañana, una llamada insistente que ignoró con un nudo en el estómago. Cada kilómetro que recorría era un intento de distanciarse no de un lugar, sino de sí mismo, del hombre en el que se había convertido en esos últimos meses de mentiras. La necesidad de gasolina lo obligó a detenerse en una solitaria gasolinera de Pemex, una estructura descolorida por el sol y el abandono que parecía un oasis fantasmal en medio de la nada. Solo había otro coche, un viejo y destartalado, aparcado cerca del surtidor de diésel, pero no había nadie a la vista. El silencio era profundo, roto solo por el solitario zumbido de una mosca contra el escaparate de la tienda y el crujido del cartel de la gasolinera meciéndose con el viento caliente. Javier salió del coche, sintiendo que sus músculos entumecidos protestaban. El aire seco olía a polvo, gasolina y abandono. Caminó hacia la tienda a comprar un café, sintiendo una inexplicable inquietud, como si la inmensidad del desierto mismo lo observara, juzgando su cobarde huida hacia lo desconocido. Una sensación de aislamiento que era justo lo que había buscado, pero que ahora lo aterraba. Dentro de la tienda, el aire era sofocante y olía a café rancio. Tras un estante de refrigerios, sentados en una mesita, estaban los ocupantes del destartalado coche. 3 figuras sombrías que parecían fundirse con las sombras del lugar. Un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada fría, lo observaba en silencio, mientras sus 2 compañeros más jóvenes parecían vibrar con una energía contenida y hostil. Javier intentó ignorarlos, concentrándose en el cajero somnoliento. Al alcanzar el dinero para pagar, sus manos, temblorosas por la falta de sueño y el exceso de cafeína, dejaron caer su billetera. Esta cayó al suelo, abierta, y por un breve instante, un fajo considerable de billetes quedó expuesto a la luz amarillenta.
No se oía ningún sonido, pero sintió el cambio en la atmósfera, el peso de 3 pares de ojos fijos en el dinero. Se apresuró a recogerlo todo, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose vulnerable y estúpido. De vuelta en la carretera, el alivio de alejarse de la gasolinera fue inmediato, pero efímero. Javier intentó convencerse de que era solo su paranoia. La culpa lo mantenía en alerta constante. Condujo unos 10 kilómetros. Mientras el paisaje desértico se extendía inmutable a su alrededor, hasta que un punto apareció en el retrovisor, creciendo rápidamente. Era el mismo coche de siempre. Su pintura desgastada reflejaba el sol del desierto. Mantenía una distancia medida sin adelantar, como un depredador estudiando a su presa. Javier aferró el volante con los nudillos blancos. Entonces algo rompió la lógica de la situación. 2 intensos rayos de luz blanca estallaron en su retrovisor. Las luces largas se encendieron, un grito silencioso y agresivo a plena luz del día, cegándolo momentáneamente y confirmando sus peores sospechas. No era casualidad. La caza había comenzado. La persecución adquirió un ritmo hipnótico y estresante. No había velocidad ni maniobras arriesgadas, solo constancia. El coche destartalado era un satélite macabro que orbitaba la vida de Javier, a veces acercándose hasta que podía ver la silueta del conductor en el retrovisor, otras alejándose hasta convertirse en un simple punto brillante en el horizonte. Esta danza sádica era peor que una persecución a toda velocidad, pues lo dejaba en un estado de alerta constante, minando su cordura con cada kilómetro. La esperanza se abría paso traicioneramente cada vez que el coche desaparecía tras una colina, pero el alivio se veía brutalmente aplastado cuando reaparecía, fiel e implacable. Javier empezó a dudar de sí mismo, preguntándose si el miedo estaba inventando la amenaza, pero el insistente resplandor de las luces altas, incluso bajo el sol abrasador, era prueba irrefutable de su aterradora realidad. La situación cambió al acercarse a un cruce de caminos en forma de trébol. El coche de los perseguidores aceleró, parándose a su lado, obligándolo a tomar una decisión: seguir por la carretera principal y arriesgarse a una colisión, o desviarse por una carretera secundaria menos transitada y mucho más aislada. En un momento de pánico, Javier giró el volante, eligiendo el camino que lo alejaba del peligro inminente, sin darse cuenta de que lo alejaban de cualquier posibilidad de salvación. El nuevo camino era más estrecho, el asfalto agrietado y el paisaje aún más desolado. Fue entonces cuando buscó su celular. El sudor lo hacía resbalar en su mano. Marcó el 911 con el pulgar tembloroso y se llevó el teléfono a la oreja. Nada. Miró la pantalla y vio las palabras que sellaron su destino: sin servicio. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aislamiento ahora era completo y absoluto. Después de casi una hora en esa carretera olvidada, un solitario letrero que anunciaba una lonchería a 1 kilómetro de distancia se sintió como una intervención divina. Era una oportunidad, quizás la última. Aceleró, levantando una nube de polvo tras él, y aparcó bruscamente frente a un pequeño edificio de ladrillo con las ventanas sucias. Al entrar, el timbre de la puerta sonó estridentemente en una habitación dominada por el silencio y el olor a grasa. Una camarera, una mujer de mediana edad, con expresión de cansancio infinito, limpiaba el mostrador. No había más clientes. Por un instante, el mero hecho de estar entre 4 paredes, en presencia de otra persona, apaciguó el terror que lo consumía. Se acercó al mostrador con la boca seca, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar la pesadilla que vivía sin parecer un loco desesperado. Antes de que pudiera pronunciar una sola frase coherente,
el timbre volvió a sonar. La luz del sol quedó brevemente tapada por una figura alta y delgada. Era el hombre mayor. Entró sin prisa, sus pasos resonando en el desgastado suelo de linóleo, y se sentó a unos taburetes de distancia, en el mostrador, de espaldas a la puerta. No miró a Javier. Pidió un café a la camarera en voz baja y ronca, y entonces el silencio regresó, más denso y amenazador que antes. Finalmente, giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Javier con una intensidad depredadora. Sin decir palabra, comenzó a tamborilear con las yemas de los dedos sobre la barra. El ritmo era lento, constante, metódico. Toc, toc, toc. Cada golpe era una frase, una declaración de poder que decía: sabemos que estás aquí, no hay ayuda para ti. Paralizado por el miedo, Javier balbuceó una disculpa a la camarera, arrojó unos billetes sobre la barra y salió corriendo con el rítmico sonido de los golpes siguiéndolo. Su huida ahora era a ciegas, impulsada por puro instinto animal. Vio un camino de tierra que atravesaba el desierto, una línea marrón que prometía un atajo, una ruta de escape. Sin pensarlo, golpeó el volante con fuerza. El coche se sacudió violentamente al salir del asfalto. El sendero era un laberinto de agujeros y rocas, y con cada metro que pasaba, la esperanza se convertía en desesperación. El sendero se estrechaba hasta terminar abruptamente frente a una puerta de alambre de púas asegurada con una gruesa cadena oxidada. Tras él, una casa y un granero en ruinas se alzaban como fantasmas contra el cielo que se desvanecía. Metió la marcha atrás, con el corazón latiendo con fuerza, solo para ver los faros del otro coche cerniéndose sobre él, bloqueando la única salida. El motor se paró. Estaba atrapado. El interior del granero era un mausoleo de madera podrida y metal oxidado, con olor a heno mohoso y al polvo de décadas de abandono. La única luz provenía de las grietas del techo, a través de las cuales la pálida luz de la luna dibujaba vetas fantasmales en el suelo de tierra. Escondido en el viejo pajar en lo alto, Javier apenas se atrevía a respirar. El silencio de la noche se rompió con el agudo crujido de la gran puerta del granero al abrirse. Pasos lentos y pausados resonaban abajo, el sonido de la grava crujiendo bajo las botas. Los rayos de las linternas cortaban la oscuridad como cuchillas, barriendo cada rincón sombrío. Y entonces, los susurros. Eran voces bajas, burlonas, que prometían dolor, deleitándose en el mortal juego del escondite. Sabían que estaba allí, acorralado, y saboreaban cada segundo de su terror, transformando el vasto espacio en una jaula claustrofóbica. El pánico que lo había paralizado comenzó a transformarse en algo más agudo, una adrenalina gélida impulsada por el más puro instinto de supervivencia. Ya no era el contador que huía de sus errores, era un animal acorralado, y los animales acorralados muerden. Observando los patrones de luz, notó una pesada cadena con un gancho en el extremo, colgando de una viga justo encima del camino que tomaba uno de los hombres más jóvenes. Con un movimiento lento y calculado, extendió la mano, empujando la base de la cadena con las yemas de los dedos. El sonido que siguió fue rápido y brutal, el eslabón metálico raspando contra la madera y el golpe sordo y pesado del gancho al impactar en su objetivo, seguido de un gruñido de dolor y el sonido de un cuerpo cayendo. La oscuridad se tragó el sonido y una de las linternas se apagó. El juego había cambiado. Un tenso silencio cayó tras el segundo enfrentamiento, que fue igualmente desesperado y caótico. Javier, jadeante y cubierto de arañazos, permaneció inmóvil en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. No hubo más pasos, ni más susurros, solo el sonido del viento aullando afuera.
Lo había logrado, había sobrevivido. Exhausto, su cuerpo protestaba con cada movimiento, bajó de su escondite, con la mirada fija en la silueta rectangular de la puerta abierta, la promesa de libertad. Dio un paso, luego otro, mientras el alivio comenzaba a disipar el terror. Al pasar junto a una pila de fardos de heno viejos, una sombra se movió a su lado. De la oscuridad absoluta emergió el rostro del líder, con los ojos brillando de un odio silencioso. No hubo grito, solo el violento impacto de su cuerpo al ser arrojado contra la pared de madera. La primera luz del amanecer se filtró en el granero como agua sucia, revelando la silenciosa carnicería de la noche. Javier emergió de los restos de su cordura, su cuerpo una sinfonía de dolor, su rostro cubierto por una máscara de polvo y sangre seca. Ya no era el hombre que había entrado, era un fantasma, vacío de todo excepto del instinto de moverse. Afuera, el coche de sus perseguidores estaba en un ángulo extraño, con una puerta abierta como una mandíbula rota, testigo del enfrentamiento final. No miró dentro. Cojeando, siguió el camino de tierra de regreso, cada paso una agonía, cada sombra un depredador potencial. El desierto ya no era un refugio, sino un cementerio al aire libre. Al llegar al asfalto, pareció una aparición. Un camión redujo la velocidad y se detuvo. El conductor lo observó con una mezcla de lástima y horror. Sentado en el asiento del copiloto, envuelto en una manta áspera, Javier observaba el camino que se extendía ante él, pero su mente estaba fija en ese granero. El camionero le habló, pero las palabras eran un zumbido lejano, ahogado por el eco de su propia violencia. Una compulsión irresistible lo obligó a mirar atrás por el retrovisor. La propiedad abandonada se reducía, convirtiéndose en una mota en la inmensidad del desierto. Y entonces la vio. De pie a la entrada del camino de tierra, una figura solitaria permanecía inmóvil contra el sol naciente. Era imposible distinguir un rostro, solo una silueta oscura y persistente que lo observaba alejarse. ¿Era uno de ellos, milagrosamente vivo? ¿O era algo peor, un fantasma nacido del trauma, una marca indeleble que lo seguiría por todos los caminos, para siempre? Se giró, pero la imagen permaneció grabada en su retina. La huida no había terminado, simplemente había cambiado de ubicación. Esa figura que lo observaba irse, ¿era real? ¿O un fantasma que solo Javier podía ver en su mente? El terror tiene muchas formas y muchos hogares. Comenta desde qué ciudad nos ves y dinos si alguna vez te ha pasado algo inexplicable en una carretera vacía. Leemos todas las historias.